los filtros sanitarios en las sesiones educativas a consejos de participación social, en la estrategia Escuelas Saludables y Activas. Mi nombre es Marilena Cruz Cortés y estoy a cargo del área de promoción de la salud y participación social de la jurisdicción sanitaria número 12. Cuando hablamos del filtro sanitario, y hablaban algo muy importante de los filtros de corresponsabilidad, esta estrategia preventiva que se realiza con la finalidad de comprobar de forma rápida la condición de la salud de las personas que ingresan a diversos sitios, como son los centros laborales, escuelas, comercios, iglesias o centros recreativos, para identificar una sintomatología de riesgo. Este filtro sanitario va a ser muy importante en todo el proceso de este regreso a la nueva normalidad. Nosotros nos vamos a estar enfocando el día de hoy en la sesión a los filtros sanitarios escolares. Lo vamos a revisar en 3 momentos: el filtro familiar, el filtro al ingreso al centro escolar y el filtro que se va a llevar a cabo durante las clases. Vamos a iniciar con el filtro familiar y considero que el más importante. Hay algo que retomábamos que hablaba de esa corresponsabilidad. Es aquí donde el trabajo de los tutores, papás, mamás, va a ser muy importante para llevar a cabo todas estas acciones. Su finalidad de estos filtros familiares a niños, a niñas y adolescentes es que las madres, padres de familia y tutores o responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes identifiquen antes de salir con rumbo a la escuela la presencia de alguno de estos síntomas, como son fiebre, tos, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dificultad para respirar, dolor de huesos, dolor muscular, enrojecimiento de los ojos o dolor en el pecho. Recordemos que como papás debemos de estar muy al pendientes de lo que manifiesten nuestros hijos. Si nosotros diariamente, al trabajar el filtro familiar con nuestros niños y niñas y adolescentes, vamos a ir educando sobre la importancia de que ellos también los reconozcan dentro del centro escolar, dentro de esa jornada que van a estar acudiendo ellos de manera presencial. En este filtro familiar, lo más importante para la prevención es la corresponsabilidad. Aquí la corresponsabilidad entra entre los papás, los tutores y el centro escolar. Es importante que en ese filtro familiar identifiquemos en todos los miembros de la familia si existe alguna sintomatología. En este caso, no solamente nos vamos a enfocar en este filtro familiar en los niños y en las niñas y adolescentes, sino también a todos aquellos miembros de la familia que conviven en el mismo entorno. Verificar que no tenga ningún síntoma de infección respiratoria para acudir a laborar. Esto también es importante. No solamente estos filtros familiares deben de estar enfocados a la revisión para el regreso a clases, sino también para realizar nuestras actividades cotidianas de la vida diaria. Si presentas algún síntoma, deberás acudir inmediatamente a tu servicio médico y retomar las recomendaciones que te den y quedarte en casa. Recuerda que aplicar las medidas domiciliarias va a ser muy importante, las medidas preventivas cuando salgas al médico o a las actividades esenciales. Ahorita no vamos a ahondar mucho en esas medidas preventivas, solamente las voy a mencionar, como es el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia y utilizar el alcohol en gel o el lavado frecuente de manos. Es importante que también debemos de considerar el aislamiento ante contacto estrecho con un caso intradomiciliario. Es decir, si yo sé que como papá o mamá tuve una situación de riesgo en mi trabajo y identificaron a alguna persona o yo tuve contacto con alguien que tuvo COVID o salió alguna persona positiva, yo tendré que tener esa corresponsabilidad de comentarlo y también llevarlo a cabo en mi casa, es decir, notificar en este caso a la instancia escolar para que mi hijo ya no acuda. Y entonces aquí viene el proceso importante. ¿Qué hacer si mi hijo o mi hija presenta algún síntoma? Primer paso, vamos a notificar a la escuela la presencia de síntomas. Cada escuela ya tiene su organización de si es por llamada telefónica, si es por algún recado escolar, si es por alguna otra persona que pueda notificar.
El segundo paso es acudir al médico para recibir la atención inmediata. Recordemos que lo más importante a la identificación de un síntoma es la atención inmediata. Entre más rápido es mucho mejor. Presentar o enviar el diagnóstico a la escuela, ya sea por escrito, la receta o el pase escolar. Si es caso positivo, no acudir y permanecer en casa toda la familia. Recordemos que para romper las cadenas de transmisión, las únicas medidas son mantener la sana distancia, el aislamiento, en caso de presentar algún síntoma o si mi familiar ya es positivo. Recordar que debemos de continuar con las medidas de bioseguridad en casa y esperar la alta médica para el regreso a clases y así poder notificar a al directivo, al profesor encargado o al comité. ¿Qué hacer si mi hijo o mi hija estuvo en contacto con un caso sospechoso positivo? Igual, en este caso, si la mamá o el papá o el hermano fue el que salió como caso sospechoso o positivo, deberá informar a la escuela y deberá permanecer en aislamiento por 14 días naturales y vigilar si presenta o no signos y síntomas. Recordemos como papás o responsables, debemos de tener en cuenta muy importante estos síntomas y estos signos. ¿Para qué? Para identificar en nuestros hijos y también que ellos lo identifiquen y nos lo puedan comunicar. Ahora vamos al siguiente paso. Ya revisamos el filtro familiar. El filtro escolar es el segundo paso de este eslabón de trabajo que tenemos que hacer de manera corresponsable. En la escuela se tendrá que tener en el acceso, en cada uno de los accesos se deberá hacer una fila con sana distancia. Cada una de las escuelas tendrá que tener su filtro. En este caso, este filtro puede estar compuesto o constituido por padres de familia, maestros, autoridades de la localidad o autoridades de nivel municipal. Eso ya es dependiendo de la organización a nivel local que se tenga. Deberá ser ágil y muy importante la participación del comité. ¿Qué se requiere para efectuar este filtro en las escuelas? De preferencia tener una mesa o escritorio o sillas. Deben de estar limpias y desinfectarse cada 4 horas. Todas las personas que estén en ese filtro deberán tener su cubrebocas o mascarilla, careta, lentes protectores, agua, jabón o bien el alcohol en gel al 70%, pañuelos desechables, botes de basura con tapa para los desechos, un termómetro infrarrojo, los cuestionarios de detección de signos y síntomas. Aquí voy a hacer un paréntesis. Dentro de estos cuestionarios hay muchas estrategias que las escuelas están realizando, de las que ya están trabajando. Estos cuestionarios ya fueron entregados previamente y al ingresar los papás los entregan firmadas que ellos efectuaron dicho detección de síntomas y signos. En una segunda columna, la persona que está en el filtro, pues vuelve a preguntar la detección de signos y síntomas y entonces es una verificación de lo que los papás hicieron en casa, lo vuelven a hacer en el filtro. También identifican con una lona o a un anuncio visible qué es un filtro sanitario, cuáles son los puntos que se deben de seguir y bueno, tapetes sanitizantes si es posible. Esto se debe de aplicar a toda la persona que ingrese de manera permanente. El primer filtro serían los docentes, que son los que ingresan, el comité de papás que apoyan en el filtro y posteriormente los alumnos que ingresan al plantel escolar. ¿Qué acciones se hacen en el filtro de entrada? Como lo comentaba hace un momento, se aplica el cuestionario breve para la identificación de riesgos, la toma de temperatura con un termómetro infrarrojo. Si es posible, se deben de lavar las manos o si no, aplicar el alcohol en gel al 70%, excepto en los lactantes. Permitir la entrada con uso correcto de mascarilla, excepto a menores de 5 años. Su finalidad de estas acciones en el filtro es prevenir los contagios entre la comunidad educativa y va acompañado de una serie de medidas de higiene. No solamente estas acciones del filtro se van a hacer al ingreso del plantel escolar, sino tenemos otras más que en el transcurso de la jornada se tienen que estar fortaleciendo. Y es el
Dentro de este filtro de la escuela tenemos otro filtro, que es el filtro en el salón de clases y otras áreas dentro de la jornada laboral del escolar. Y esto es muy importante. Los personal administrativo, personal docente, personal de apoyo, estará revisando o aplicando este cuestionario dentro del salón de clases, supervisarán las medidas de bioseguridad en el salón, notificarán a la dirección la presencia de algún caso sospechoso, tendrán que aislar al alumno y van a notificar a la madre, padre o tutor. Y se ofrecerá al alumno un espacio tranquilo y se tendrá en vigilancia. La finalidad es reforzar las acciones del filtro en la entrada de la escuela. Es muy importante y sabemos que hay pequeños que en el transcurso de la jornada pueden presentar algún síntoma y que debemos de estar al pendiente de seguir estas medidas que tenemos que tener presentes dentro del filtro de salón de clases. ¿Qué recomendaciones se tienen que efectuar o llevar a cabo en la presencia de casos en las escuelas? Debemos contar con la ubicación y número telefónico de la unidad médica correspondiente a la localidad. Muy importante tener el nombre del responsable de la unidad, quien va a hacer la notificación a la jurisdicción sanitaria para darle seguimiento. Avisar a la madre, padre o tutor para que acudan por la niña o niño a la escuela. Notificar a la unidad de salud o a la jurisdicción sanitaria la presencia de casos sospechosos o positivos. Y dar seguimiento a los casos sospechosos y o positivos. Esto va a ser de manera coordinada, unidad de salud, comité, escuelas y jurisdicción sanitaria. ¿Qué otras medidas de apoyo podríamos realizar para fortalecer el filtro escolar? Es muy importante. En otra sesión revisamos el proceso de la técnica de lavado de manos y ahora es importante revisarla con los niños. Que este lavado de manos sea frecuente con agua y jabón y con la técnica adecuada. Alimentarse correctamente y consumir alimentos con vitamina C. Promover el autocuidado y hábitos de higiene personal. Cuidarse de los cambios bruscos de temperatura. Promover la práctica etiqueta de respiratorio en el alumno. Recordemos cómo es esa práctica de etiqueta, que es con el codo. Evitar el consumo de alimentos y bebidas al interior de salones de clase. Y algo muy importante, no compartir alimentos, bebidas y útiles escolares. Yo sé que los pequeños están muy involucrados en compartir. En este retorno a la nueva normalidad tenemos los papás y tutores un trabajo muy fuerte en reforzar con nuestros pequeños, no compartir alimentos, ni bebidas, ni los útiles escolares y mantener la sana distancia. Mantener limpios y desinfectados todos los espacios, mobiliario, equipo, materiales didácticos y de trabajo. Una de las recomendaciones que nosotros hacemos como en el equipo de promotores de salud a los padres de familia en las capacitaciones es que los niños tengan su gel antibacterial y desinfectante para que en cualquier momento que ellos no tengan acceso al lavado de manos puedan tener el acceso al gel antibacterial. ¿Qué medidas preventivas desde casa tenemos que fortalecer? Yo platicaba hace rato con varias madres de familia y padres de familia que los niños tienen mucho a repetir las conductas de los adultos. Si nosotros usamos correctamente la mascarilla cuando nos vamos a trabajar, cuando vamos en el transporte público, cuando vamos a hacer las compras al mercado, ellos van a seguir el mismo proceso porque ellos tienden a imitar nuestras conductas y esta es una conducta positiva, el uso correcto de la mascarilla. Por eso es muy importante que nosotros como papás, si aún no regresamos de manera presencial en algunas de las localidades de alguna de las localidades que el día de hoy nos están viendo, lo importante es empezar a educar a nuestros pequeños o empezar más bien a que se adapten al uso del cubrebocas. Porque si ellos no están acostumbrados, el proceso de adaptación lleva más de 21 días para que un hábito pueda quedarse en nosotros. Igual, es importante el lavado frecuente de manos con agua y jabón las veces que sea necesario, aún estando en casa. Eso va a ayudar también a que cuando tengamos que acudir a nuestro centro escolar de manera presencial, o si ya lo está acudiendo nuestro pequeño o pequeña, puedan estar fortaleciendo el lavado de manos frecuentemente.
Asegurar tener una ventilación adecuada si recibes visitas y aplicar la etiqueta respiratoria aún en casa. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis cuando hablo sobre el lavado correcto de lavado de manos y uso correcto de la mascarilla. Solo quiero recordarles que el uso correcto de la mascarilla va a tener una protección del 95% si lo hacemos adecuadamente. Recordemos que igual el lavado de manos se ha observado con evidencia científica que disminuye muchas enfermedades, pero este lavado de manos debe de ser correcto, porque si nuestros hijos solamente toca el agua, las puntas de sus dedos y no es una técnica adecuada, pues ese lavado de manos no va a ser, no nos va a proteger realmente como nos lo dicen en la evidencia científica. Por eso es muy importante que con nuestros pequeños, con los niños, niñas y adolescentes, estemos reforzando estas dos medidas que nos van a favorecer mucho en el regreso a clases. Recordemos que en Hidalgo estamos en semáforo naranja, pero hay que mantener la guardia y hay que seguirnos cuidando como si estuviéramos en rojo. Recuerda, portar siempre adecuadamente la mascarilla, lavar tus manos correctamente y frecuentemente, utilizar alcohol en gel al 70%, respetar la sana distancia. Recuerda que si te proteges tú, nos protegemos todos. Y muy importante, recordar que estamos en los procesos de vacunación, recordar que solamente la vacunación nos va a proteger de las situaciones graves del COVID y que no nos confiemos, que mantengamos las medidas a pesar de que ya tengamos población vacunada. Recordemos que las medidas preventivas de las que hablamos, y voy a ser muy reiterativa entre lavado de manos, uso correcto de la mascarilla y sana distancia y la vacunación, van a ser la fórmula perfecta para una inmunidad efectiva. Recordemos no bajar la guardia. La vacuna más las medidas de bioseguridad realmente van a ser ese escudo protector y la corresponsabilidad es la clave para la prevención. Pues por mi parte, agradecemos por el área de la Subsecretaría de Salud Pública, del área de prestación de servicios, la Dirección de Relaciones Sectoriales en Salud Pública y la Dirección del primer nivel de atención, la participación.